So this on the board will be interpreted later. Esto que está en el pizarrón va a ser traducido después. But I tell you, in my life's experience, Pero yo les digo, por experiencia en mi vida, the call of God is something very important, el llamado de Dios es algo muy importante. but many people make a lot of mistakes. Pero muchas personas cometen muchos errores. Some of this is gleaning over the years from people I would consider, real mentors towards me. Esto es lo que yo he obtenido a través de los años de personas que yo que considero que fueron verdaderos mentores para mí. You know, I encouraged Jeremiah one time in Jeremiah 15:16. En Jeremías 15:16, He said, "Thy words were found, O Lord, Jeremías dijo, tus palabras fueron and encontradas, I did Señor, eat them, y yo las comí, and they were the joy and rejoicing of my heart, y fueron el gozo de mi corazón, because I am called by your name." porque yo he sido llamado por tu nombre. You have to know what you're called to. Tienes que saber In character a qué has sido and llamado, in ministry. en carácter And y if en you get around ministerio. people that only talk ministry, after a while it really loses its appeal. Big time. Y hay personas que solo se enfocan en el ministerio y después de un tiempo ya no quieren saber nada. David said in Psalm 17, towards the last verse, he says, David dijo en el Salmo 17, en el último "I will versículo, be satisfied when I awake looking like you." yo estaré satisfecho cuando despierte estando ya parecido a ti, siendo como tú eres, With your likeness. con tu luz. The Bible says in Revelation 4:11 that we were created for His pleasure. It's a deeper word, for His purpose. La Biblia dice en Apocalipsis 4:11 que hemos sido creados para Él. En inglés dice para su placer. You will never be fully content if you're not in the purpose of God. Nunca vas a You tener un pleno contentamiento si no estás en los You were propósitos de created for Dios. His purpose, His calling. Porque fuiste hecho para Él, para sus propósitos, para su llamado. 2 Timothy 1:9 says, Segunda Timoteo 1:9 He dice, saved you Él te salvó and called you with a holy calling, y te llamó con un llamado santo, according to His grace and purpose. conforme a su gracia y su propósito. No grace, no go. Si no hay gracia, no voy a ningún You lado. have to have the grace to operate in what you're endeavoring to operate in. La gracia debe operar en aquello que tú vas a hacer. Let me repeat it very clearly. Lo voy a repetir 2 claramente. Timothy 1:9. Segunda Timoteo He saved you 1:9. and called you Él te salvó y with a te holy llamó calling, con un llamado according santo, to His grace and purpose. conforme a su gracia y su propósito. God has a purpose for your life. Dios tiene un propósito para tu vida. If you focus too much on the ministry, Si te enfocas mucho en el ministerio, that is not the most important. eso no es lo más importante. For obedience, yes, but Para- not the ministry alone. Si lo haces por obediencia, sí, pero el May I say again? ministerio en sí mismo, no. You can cast out devils, do many great works. Matthew chapter 7, latter verse. Lo voy a decir otra vez. Tú puedes echar demonios y hacer muchas obras. Mateo 7 al final. Depart from me, for I did not know you. Apártense de mí porque no los conozco. That's like intimately knowing. Eso es el conocer, está hablando de un conocimiento íntimo. It's amazing. The more you know the Lord, the more He makes you like Him. Es increíble, pero mientras más uno conoce al Señor, más hace Él que a uno le guste. Okay, Isaiah chapter 6. Isaías 6. When Isaiah saw the Lord, Cuando Isaías vio al Señor, he immediately said, I'm undone. él inmediatamente dijo, estoy muerto. The Lord didn't tell him he was undone. El Señor no fue el Señor quien le dijo Seeing the Lord que caused se iba a Isaiah morir. to realize what he was like. Ver al Señor hizo que Isaías se viera a sí mismo y viera cuál era su estado real. One of the steps in the path of the call is the revelation from the Lord. Uno de los pasos en el llamado al Señor es la revelación de Él. Not how grand it is, No cuán grande es, but how personal it is to your life to have an impact. sino cuán personal es Él en tu vida, que tenga un impacto en ti. There's some people that only get caught up with revelation. Hay personas que se quedan atrapadas en la revelación. He reveals himself to you or to me in order for me, like Isaiah, or you, like Isaiah, to change. Él se revela a ti y a mí para que tanto tú como yo y como le pasó a Isaías veamos cuál es nuestro verdadero estado. If you're in the ministry and the Lord shares you a vision Si tú estás en el ministerio, el Señor te muestra una visión and tells you that He loves all of His children, y te dice que Él ama a todos sus hijos,
That means you have to love people outside of your church. Eso significa que tú tienes que amar a las personas que están fuera de tu If the iglesia. Lord reveals to you that He hears the cry of His children, Si el Señor te revela que Él escucha el clamor de sus all hijos, of His children, todos sus hijos, then you have to hear the cry of the children that are suffering in the Coptic Christians of Egypt. entonces tú tienes que darte cuenta que debes escuchar el clamor de sus hijos que están en la iglesia en Egipto. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, Jeremiah said, that was the joy and rejoicing of my heart that I'm called by your name. Jeremías dijo que era el gozo de su corazón haber sido llamado por Dios. There's days when you're unformed. That's when you're born and you're going through growth. Hay un tiempo en el que uno no está formado, cuando uno acaba de nacer y está creciendo. It's not specific, No es but específico, it's very important what you do during that time. pero durante ese tiempo sí es muy importante qué When es lo que Jesus tú Christ was haces. born, Cuando Jesús nació, He did not have a wealthy family. Él no tenía una familia adinerada. There's no indication whatsoever that He was trained up in a Hebrew school. No hay ninguna indicación de que Él haya recibido educación en una escuela judía, Parents could only give a turtle dove for an offering. porque sus papás lo único que ofrecieron fue un palomino He como worked- ofrenda. He worked as a carpenter. Él trabajó como carpintero. Probably he started at 9 or 10 or 11. Tal vez comenzó a hacerlo a los 9 o 10 o 11 años. How did this man learn such wisdom with letters unlearned? ¿Cómo fue que este hombre aprendió tanta sabiduría si no tuvo una educación We're going to have formal? to go back in the prophetic scriptures to find it out. Vamos a tener que ver las escrituras proféticas When- para encontrar When you're esto. in this process of growth, Cuando tú estás en ese proceso de it's crecimiento, important that you do Isaiah 7 verse 15. es importante que hagas Isaías The 7:15. child ate butter and honey. El niño comió mantequilla y miel. Butter is the cream that comes to the top on the milk. It's the cream de la cream. La mantequilla es la crema que sale a la parte de arriba, en la superficie de la leche. Es la crema innata. My grandmother did this on the farm. Y mi abuela hacía esto en la We finca. had Jersey cows, Teníamos vacas Jersey very good in fat, butter content. y la leche tenía mucha grasa. We'd set the milk, it comes to the top. Entonces se deja la leche, She would take it off and whip it. She'd se keep va whipping para it until it turned to arriba, butter. se va para arriba la crema, se saca la crema y se empieza a batir. It's concentrated word of God. Es la palabra de Dios The best concentrada, of the best. lo mejor de lo mejor. 1 Peter 2, Primera de Pedro 2, 1 and 2. 1 y 2. As babes desire the sincere milk of the word of God, Como bebés deseando la leche no adulterada de la palabra de Dios. Isaiah chapter 55. Isaías 55. Come without price. Vengan, vengan, sin dinero. Buy wine, buy milk. Compren vino, compren leche. Wine is the aspect of the Holy Spirit. Milk is the aspect of the Word. El vino nos habla del Espíritu Santo y la leche nos habla de la You palabra. said buy, but without price. Y dice allí, compra, pero sin dinero. Yes, Sí, it's not money. no es dinero, It's hunger. es hambre. That's the key to everything you can have in God. Esa es la clave de todo lo que puedas tener tú en Dios. Blessed are they that hunger and thirst for righteousness. Bienaventurados los que tienen hambre y sed They de shall be justicia, filled. porque ellos serán saciados. The Bible says of Jesus during this period in Luke chapter 2:40 En Lucas 2:40 la Biblia nos habla de este periodo en la vida de Jesús, that he grew with grace and wisdom. que él creció en gracia y sabiduría. You know how you and I are supposed to grow? ¿Saben cómo debemos crecer ustedes y yo? The Apostle Peter can tell us in 2 Peter 3:18, El apóstol Pedro nos lo puede decir en 2 de Pedro 3:18. grow in the grace and the knowledge of the Lord Jesus Christ. Crecer en la gracia y en el conocimiento del See, Señor the Lord Jesucristo. has set a pattern for all of us to follow. El Señor ya ha puesto un patrón para que todos nosotros lo sigamos. But I don't know what to do. Pero yo no sé qué hacer. Read to show yourself, study to show yourself approved unto God. Estudia, prepárate para presentarte aprobado delante del Señor. Take it in the milk of the Word of God. Y eso significa tomar, ingerir la palabra de Dios, la leche no adulterada. In 1 Samuel chapter 14,
En 1 de Samuel 14, Nathanael dipped his rod in honey and his eyes were enlightened. Natanael sumergió su vara en la miel y entonces sus ojos se abrieron. Taking honey in this regard means you've been enlightened by the Holy Spirit. Y tomar miel en este sentido significa que has sido tú iluminado en el Espíritu Santo. Jesus Christ also in Isaiah 50 verse 4 through 7. En Isaías 50 de los versículos 4 al 7, During this time God was awakening his ear to hear. He did not operate under godly attributes. He was learning obedience by the things he had to do, suffer just like you and I. Jesús, ahí dice que el Señor despertaba a Jesús noche tras noche y abría sus oídos, abría su entendimiento. Él recibió lo que recibió de su Padre. Hebrews 5:7. Hebreos He learned 5:7. obedience by the things he suffered or he permitted. Él aprendió la obediencia por las cosas que él sufrió, por lo que él dejó que produjera sufrimiento. During this time, Durante este tiempo, he was submitted to his parents. él estaba sujeto a sus padres, Because the Bible says, porque la Biblia dice, Matthew chapter 5, starting verse 17, Mateo 5:17 en he adelante, did not come to destroy nor to diminish the law, but to fulfill it. que él no vino a abolir o a destruir la ley, sino a cumplirla. The Bible says, La Biblia dice, as a major commandment, como un mandamiento principal, honor your mother and your father. honra a tu padre y a tu madre. Jesus Christ at 12 years old, Jesucristo a los 12 años, on the day of Passover. en el día de la Pascua. This is very important how many times he honored Passover in the Gospels. Esto es muy importante, cuántas veces él honró la Pascua en los In evangelios. his ministry, there were 4 Passovers. Durante su ministerio hubo 4 Pascuas. In his 3.5 years of ministry, En sus 3 años y medio de the ministerio. 4th Passover, La cuarta Pascua, he became the Passover. él se convirtió en la Just Pascua. like it's written in 1 Corinthians 5:7, he is the Passover of God. Como está escrito en 1 de Corintios 5:7, él es el Cordero Be Pascual. very careful Tienes que tener mucho that you cuidado watch the different feasts of the Jewish people. de observar las diferentes fiestas de los judíos. Don't go overboard, No te sobrepases but con esto, understand the spiritual truths of those feasts. pero sí debes entender las verdades espirituales de He estas is fiestas. fulfilling every one of those feasts. Porque el Señor está cumpliendo cada una de estas fiestas. Luke chapter 2, En Lucas 2, verse 41, versículo his 41, parents went up to Jerusalem. That would have been from Nazareth every single year. sus padres iban a Jerusalén desde Nazaret todos los años. People that do not attend regularly in the house of the Lord Las personas que no van con regularidad a la casa de Dios are not obeying this, what the scriptures say. no están obedeciendo lo que dice la Escritura. Hebrews chapter 10, Hebreos 10, starting in verse 19, going to 25. del versículo 19 al 25. Forsake not the assembling of yourselves together as the manner of some. No dejen de reunirse, So much more as you see that day coming. más aún conforme se acerca ese día. The people that went up to the feast of Passover, Las personas que subían a la fiesta de la Pascua, the 4th one in Jesus' ministry, la cuarta en el ministerio de Jesucristo, saw the fulfillment of God's word. ellos vieron el cumplimiento de la palabra de Dios. The feasts are but types and shadows. Las fiestas son solo tipos y sombras. The Bible says in La- Nahum chapter 1:15, La Biblia dice en Nahum Nahum 1:15, 1:15, Judah, Judá, keep the feast. guarda las fiestas, There's a prophetic picture in those feasts. porque en esas fiestas tenemos una imagen He has profética. modeled the whole thing in the Bible. Esto ha modelado todo en la Biblia. Ecclesiastes 3:15 says, Eclesiastés 3:15 what is dice, right now lo que fue antes, has already been, lo que es ahora ya fue and antes, what shall be y lo que será is already decided. ya fue decidido. So the patterns of the scripture are very important. Así que los patrones en la Escritura son muy importantes. There's the people that preach there's just a catching up for everyone. There's a catching up. There's a catching up. People preach that. Hay personas
Hay personas que predican que va a haber un arrebatamiento. I believe that. Yo lo creo, But you better believe the timing and the qualification. pero también debemos creer en el tiempo, en el momento que será y en cuáles son los requisitos. You can't break the patterns of the scriptures. Porque uno no puede romper los patrones de la Jesus escritura. Christ said, "Not one dot nor one tittle will be removed from the law Jesús dijo que ni una to jota all be fulfilled. ni una tilde de la ley pasaría sin que todo se cumpliera. Not one dot over an I nor one cross over a T will be removed from the Ni word of God." siquiera un puntito sobre una I o una rayita sobre la T va a quedar sin cumplirse. There are qualifications. Hay requisitos. He taught them. Él los enseñó. He taught them in Matthew chapter 25. Él los enseñó en Mateo 25. He was learning this every day. Y todos los días él estuvo aprendiendo esto. In Proverbs chapter 8, 30 through 35, it talks about him being daily in the presence of God. En Proverbios 8, del 30 al 35, dice allí que él todos los días estaba aprendiendo de Dios. Hebrews chapter 2, verse 17 and 18 says, Hebreos 2, del 17 al 18, dice "In all points he had to be made like you and I, que en todo sentido él tuvo que ser hecho igual a ti y a mí, so that he can be a merciful and faithful high priest." para que él pudiese ser un misericordioso He is sumo the pattern of the sacerdote. Holy Scriptures. Él es el patrón de la Santa Escritura. So we want to go through some of these things. Y nosotros queremos revisar algo de esto. He was born in a community that were full of darkness. Él nació en una comunidad llena de tinieblas. In Isaiah chapter 9 it says, En Isaías 9 "In dice, the Galilee of nations," starting in verse 1 to verse 4. del versículo 1 al 4, que en It was Galilea focusing where Jesus' ministry, 70% of the miracles were done in this area. 70% de los milagros de Jesús fueron hechos en Galilea. They that sit in darkness have seen a great light, Porque los que están en oscuridad vieron una gran luz, but they didn't know it. pero no lo sabían. The clock was ticking Y el reloj estaba sonando for 30 years. durante 30 At años. 12 years old, A los 12 años, in a feast of Passover, en una fiesta de la Pascua, he manifested who he was. él At 12 years old. manifestó quién era él a los 12 años. He sat with the lawyers, the top doctors of that day. Él se sentó con los doctores principales de esa He época. listened to them, Los escuchó, he asked questions, les hizo and preguntas he also gave answers. y también les dio And respuestas. these people Y estas personas were astounded at 12 years old what he knew. estaban impactadas y asombradas de lo que él sabía a los 12 años. Hallelujah! Aleluya. My ministry is flowing. Mi ministerio está fluyendo ya. In the ministry, En el ministerio, God will give you opportunities for manifestation el Señor te va a dar oportunidades para que sea of manifestado what he's called you to do. lo que Él te ha llamado a hacer. Be careful not to run until you're sent. Pero tienes que tener cuidado de no salir corriendo antes de que seas enviado. Jesus' parents came and said, "Don't you know we've been looking for you for 3 days?" Vinieron los padres de Jesús y le dijeron, ¿no te has dado cuenta que hemos estado 3 días buscándote? You should have known I would be in my Father's house. Bueno, no sabían que yo debía estar en la casa de mi padre. 3 days, 3 días, night and day, día y noche, asking and answering, preguntando y respondiendo. and they were astounded. Y ellos estaban Start of the great asombrados. teaching ministry. Y allí comenzó No. Start of a great ministry. el comienzo de un gran ministerio. Yes and no. ¿Sí o no? It's a manifestation to show that it's there working, Es una manifestación para mostrar que está ahí obrando, but the timing of the Lord is not yet. pero todavía no es el tiempo de Dios. It'll happen to you. Y a ti te va a pasar. David was anointed in 1 Samuel chapter 16. David fue ungido en 1 de Samuel 16 He went back to doing the same work, the shepherd. y él regresó a seguir con A su lion and a trabajo bear came out against the sheep. de pastor. Vino el The león, Spirit of the vino Lord came upon him. el oso en contra de sus And he killed ovejas. both lion Vino el and espíritu bear. de Jehová sobre él y mató tanto al lobo como al león. But he's not ready yet, Pero todavía no está listo. and neither are we. Y nosotros tampoco But lo we estamos. miss it. Pero nosotros no lo It's a vemos. sad thing when we have athletes, as soon as they get saved, we put them up and they testify and testify and testify. Es increíble, pero cuando viene alguien y se convierte y entonces lo ponemos todo el tiempo a testificar, 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 Because of their position. por la posición que tiene. Y resulta que comienza entonces a descender y a Give a descender. testimony here or there.
dando testimonio aquí y but they are allá, not ready for the ministry. pero no están listos para el ministerio. Whom he calls, he qualifies. Porque a quien Dios llama, lo prepara. If Jesus followed this pattern, Si we must follow Jesús this siguió pattern. este patrón, nosotros también debemos seguirlo. So, Entonces, 18 years of quietness. 18 años de silencio, Growing in wisdom, growing in grace, growing in stature, growing in Creciendo. favor with God and man. creciendo en sabiduría, creciendo en gracia, creciendo en estatura delante de los hombres y de Dios. Luke 2:40, Luke 2:52. Lucas 2:40, Lucas 2:52, Isaiah chapter 7:15. Isaías 7:15. God is watching. Dios está viendo. Don't despise the day of small beginnings, Zechariah chapter 4. Zacarías 4, no desprecies los días de los pequeños He comienzos, that is faithful in little shall be faithful in much. porque el que es fiel en lo poco será fiel, se le será dado Be mucho. careful, believer. Ten cuidado, His eyes are in every place, beholding the good and the evil. Proverbs Porque- chapter 15, verse 8. Proverbios 4:15, sus ojos están sobre toda la Can you tierra. praise God tonight? ¿Puedes tú alabar al Señor? It's a development. Es un desarrollo. 18 years, what did he do? 18 años, ¿qué hizo? He obeyed his mother and father. Obedeció a su papá y a su mamá, He was very responsible. fue muy responsable. There's a point where you don't hear any more about Joseph. Y hay llega el momento en que uno ya no escucha mucho So de that means José. as the oldest son, he had to have the responsibility for the family. Ye- Most likely his father passed away. Y eso significa que siendo él el mayor, el primogénito, tenía la responsabilidad de la familia, por lo tanto, asumimos que su padre falleció. What would those days have been like? ¿Cómo debieron haber sido esos días? Let's go to the book of James. Vamos al libro de Santiago. Who's James? ¿Quién es Santiago? Stepbrother of Jesus. El medio hermano de Jesús. You think the book of James has been inspired by watching his oldest brother? ¿Crees tú que el libro de Santiago fue inspirado mientras él observaba a su hermano mayor? Well respected in his community. Favor of God and man. El favor de Dios y de los hombres. Quiet, quiet, quiet. En silencio, silencio, silencio. And that's where failure occurs. Y allí es donde fracasamos. Because we don't compare our experiences with his. Porque no comparamos nuestras experiencias con las de él. It says in Isaiah chapter 49, verse 1 and 2, En Isaías 49, 1 y 2 I dice, called you from your mother's womb. yo te he llamado desde el vientre de tu madre. So did God call you. Y así te llamó el Señor a ti. You just were not aware. Lo que pasa es que no estabas consciente de Paul ello. one time said, God called me on Damascus Road. Pablo dijo una vez, el Señor me llamó en el camino a Damasco. Later he says, God called me from the womb. Pero más adelante dice, el Señor me llamó desde el vientre. And then later he writes Ephesians chapter 1, starting verse 4 and 5, I was called from the foundation of the world. Y después en Efesios 1 del 4 a 5 dice, yo fui llamado desde antes de la fundación del mundo. You were well placed by the Lord. You may not know it. El Señor te puso bien donde estás. Puede ser que tú no te hayas dado cuenta. I've heard again and again the Lord say to young people, I gave you those parents. Yo he escuchado una y otra vez como el Señor le ha dicho a los jóvenes, fui yo quien te dio a tus papás. I could have given other parents. Yo te pude haber dado otros papás. Brothers and sisters, Hermanos, the call of God is upon your life. el llamado de Dios está sobre sus First for vidas. character. Primero para Look at carácter. 1 Corinthians chapter 1:9. Veamos 1 de Corintios You were 1:9. called unto fellowship with Jesus Christ. Fuimos llamados a tener relación con el Señor Jesucristo. We've already said, as our Romans chapter 8, 28 and 29, you're called to conform to his image. Ya vimos en Romanos 28-29, hemos sido llamados a ser conformados a la imagen de Cristo. John chapter 15, verse 16, you were called to be fruitful. Juan 15-16, hemos sido llamados para ser All fructíferos. Fruit of the Spirit. El fruto del Espíritu, todo el fruto del Espíritu. You were called to eternal glory. Hemos sido llamados a gloria eterna. 1 Peter 5:10. Primera de Pedro 5:10 In 1 Thessalonians 4:7, you're called unto holiness. y Primera de Tesalonicenses 4:7 hemos sido llamados a la santidad. Separated from the world, called unto God. Separados del mundo, llamados para Dios. So all of this was going on in Jesus' life. Y todo esto estaba sucediendo en la vida de Pretty Jesús. powerful.
muy poderoso for a 12-year-old para un niño de 12 to años confound doctors of the law. confrontar a los doctores de la ley. That's amazing. Es increíble. So can we. Si Él lo hizo, nosotros también. God said He's going to give us a spirit of wisdom when people resist us. El Señor nos dijo que nos iba a dar el espíritu de sabiduría cuando las personas nos resistieran. To make time faster, Y para que el tiempo pase más rápido. but this is extraordinarily important. Pero esto es muy importante. In the call of God, En el llamado de Dios there will be a threat of Satan on your life. va a haber una amenaza de Satanás en tu vida. It happened for Moses. Sucedió con Moisés It happened for Jesus. y le sucedió a Jesús. Herod went out and killed all the children 2 years old and less in Herodes Bethlehem, Ephrathah. Fue y mató a todos los niños de 2 años para abajo, And ahí it en will Belén happen Efrata. for the people that are caught up, that meet the qualification of the man-child in Revelation chapter 12. Y esto va That will happen for the man-child. y eso le va a suceder al varón de Apocalipsis, el que va a ser arrebatado. As soon as the woman's ready to give birth En cuanto la mujer está lista para dar a luz to the man-child, al varón, the dragon comes to kill that child. al hijo varón, el dragón viene para matar a ese niño. How many prophets have been aborted? ¿Cuántos profetas han sido abortados? How many righteous people? ¿Cuántos justos han sido abortados? Wonder who's behind abortion. ¿Qué hay detrás del aborto? The Bible says in John 8:44, La Biblia dice en Juan 8:44 Satan was a murderer from the beginning. que Satanás es un asesino desde el principio. This is going to put a real zeal in the heart of the Lord, knowing people died because of his birth. Y esto va a poner un gran celo en el corazón del Señor de que las personas murieron a causa de él. Everything we go through, Jesus Christ is identified. It's Todo hard por to lo que believe that, but he nosotros, has. todo por lo que nosotros pasamos, el Señor Jesucristo se puede identificar con cada cosa. John chapter 15, Juan 15. he is the vine, we are the branches. Él es la vid y nosotros somos las ramas. He's going to prune you and I so we bear much fruit. Él nos va a podar a ti y a mí para que demos mucho We're fruto. his workmanship created in Christ Jesus. Porque somos obra de sus manos creados en Cristo Jesús. Guess what? Adivinen qué. In the Old Testament, in the book of Zechariah and En- Jeremiah, En el Antiguo Testamento, en Zacarías y en Jeremías, he is the branch. Él es la rama. New Testament, he's the vine, En el Nuevo Testamento, Él es la vid. but he knows what it's like to be a branch. Pero Él ya sabe qué significa ser una rama. Look at the prophetic picture. Veamos la imagen profética. And they shall call him, the last verse in chapter 2 of Matthew, En el último versículo de Mateo 2, they shall call him a Nazarene. lo llamarán Nazareo. You know what the root of that word is? ¿Saben cuál es la raíz de esa palabra? I didn't know either. Yo tampoco lo sabía. It means branch. Nazareno He was born in a significa place where he was to be the branch. rama. Él nació en un lugar donde iba a ser una rama. When we're in this growing process, ¿Dónde estaba en este proceso de we crecimiento? cannot be victims of our environment. ¿Dónde estamos? Nosotros no podemos ser víctimas de nuestro entorno. Isaiah chapter 11, Isaías 11, 1 and 2. 1 y 2. Jesus grew up out of a dry ground. Jesús creció en tierra seca, No revival, no visitation. sin avivamiento, sin visitación. He became a root out of a dry ground. Él fue raíz en tierra seca. He was not affected by the environment, he affected the environment. Su entorno no le afectó a él. Él fue quien afectó We su entorno. can live victorious in very ugly situations. Nosotros podemos ser victoriosos en situaciones muy feas. Daniel did in Babylon. Daniel lo hizo en Babilonia Moses did it in Egypt. y Moisés en Egipto. And we can do it just like Jesus in a dry place. Y nosotros, al igual que Jesús, lo podemos hacer en una tierra Because the seca. branch of God has gone before us and we can follow the branch. Porque la rama de Dios va delante de nosotros y nosotros podemos seguir esa rama. Zechariah 3, Zechariah 6, Zacarías 3, Zacarías 6, Jeremiah 23, Jeremiah 33, Jeremías 23, Jeremías 33, Isaiah 4. Isaías 4. Actually 5 different dimensions of the branch. 5 dimensiones diferentes de la rama. If you consider Ezekiel 17, Si consideramos Ezequiel 15. and now the call. Y ahora el llamado. As you're growing,
Cuando tú estás creciendo. Now the Lord starts making it known to you. You weren't aware. Entonces ahora el Señor ya te lo hace, te lo trae a tu consciente para que tú sepas. For us, 1 Peter chapter 2:9. Para nosotros, 1 de Pedro We're 2:9, called out of darkness into light. That's a hemos powerful sido calling. llamados para salir de la oscuridad y entrar a la luz. Ese es parte de nuestro llamado. Proverbs 4:18, the path of the righteous get brighter and brighter. We're called into light. Proverbios 4:18, la senda del justo va en aumento. Hemos sido llamados a la luz. Where's the place of darkness? ¿Dónde está ese lugar de oscuridad? Egypt. Egipto. Hosea chapter 11 verse 1. Oseas 11:1. The Lord called his son out of Egypt. El Señor llamó a su hijo de Egipto. You know, in the call of God, ¿Saben ustedes que en el llamado de Dios, it's for a generation. el llamado es para una In generación? Isaiah chapter 41 verse 4, Y en Isaías he 41:4, calls the generations. Él llama a las We generaciones. are in this together. Estamos en esto juntos. 1 Peter chapter 2:9, we are a chosen generation. We've been called. Primera de Pedro 2:9, somos una generación que hemos sido llamados, una generación escogida. Every generation has something that they're supposed to do. Cada generación tiene algo que debe hacer. If you're in Noah's generation, Si tú eres la generación de Noé, you would be building an ark. vas a estar construyendo el arca. If you're in David's generation, Si eres de la generación de David, you'll be seeking the Lord and preparing for the tabernacle of David. vas a estar buscando al Señor para preparar el tabernáculo de David. 1 Chronicles chapter 15:1. Primera de Crónicas 15:1 y 2. The other one would be Hebrews chapter 11 verse 7 for Noah. Y el otro para Noé es Hebreos 11:7. What is God calling this generation in Guatemala for? ¿A qué ha llamado el Señor a esta generación de Guatemala? It's his calling, Es su llamado, not only my calling. no solo mi llamado. What does he call Guatemala, this generation, to do? ¿Qué es lo que el Señor ha mandado a esta generación de Guatemala que haga? Find it, Encuéntralo do it. y hazlo. In Psalms chapter 24, Y en Salmos 24, this is a generation that seeks the Lord. esta es una generación que busca a Jehová. You said, seek your face. My heart said, thy face, O Lord, will I seek. Tú dijiste, busca mi rostro. Y yo dije, tu rostro buscaré, oh Señor. Very important to understand. Y esto es importante que lo God puts entendamos. a calling on a family. Porque Dios pone un llamado en una familia. Did you notice Numbers chapter 12? En Números 12, Moses wasn't the only one called prophetic. Moisés no fue el único que tuvo un llamado profético. His sister and his brother were called too. Su hermano y su hermana también lo tuvieron. A calling for a family. Un llamado para una God familia. has a calling for a nation. Dios tiene un llamado para una nación. There's a nation in Asia Hay una nación en Asia that he's already spoken. He's going to rise that nation up. y el Dios ya dijo que va a levantar a If they esa discern the nación. day of their visitation. Si ellos disciernen el día de su And he'll make that visitación, nation shine to the other nations of the world. Él va a hacer que esa nación brille para otras naciones del Why mundo. not you believe God for the call of God on Guatemala? ¿Y por qué no le vamos a creer al Señor para el llamado que Él tiene para Guatemala? Hallelujah to God. Aleluya al Señor. The Lord just didn't save a few in Elisha's day. En los días de Elías, el Señor dijo que no solo habían unos By the poquitos. call of God on Elisha, he built a whole nation in 1 Kings chapter 17 and 18. He put the whole nation before God. En Primera de Reyes 17 dice que el Señor puso a toda una nación para Él. There is the call of God for a nation. Está este llamado de Dios para una nación. Because Egypt received Jesus Christ, Por cuanto Egipto recibió to a the Jesús, people that hated him were removed. The people that hated him were removed. debido a esto, las personas que lo odiaban fueron quitadas. Isaiah chapter 19 through 22 says, Isaías 19, del 19 al 22 he's going to dice visit Egypt. que Él va a visitar Egipto por And they will esto. know a good blessing from God. Y ellos van a conocer al Señor. You have an opportunity Tú tienes una oportunidad to change the destiny of this country. para cambiar el destino de este país. Abraham, Abraham, if there are 50 righteous people in Sodom, si hay 50 justos And en Gomorra. Sodoma y Gomorra,
then I will not judge. entonces no los voy a juzgar. This country is not lifted up by the politicians. This country is protected by the Christians that are righteous in the eyes of God. Este país no es levantado por los políticos, este país es protegido por los justos que están siguiendo el llamado de Dios. Be very thankful that God has called you. Tienes que estar agradecido de que Dios te ha llamado. Sometimes it's very humbling. A veces esto nos humilla. 1 Corinthians chapter 1, 26 and 27. Primera de Corintios 1, 26 y 27. Not many wise, not many mighty, not many noble. No muchos sabios, no muchos nobles, But God has chosen the poor of this world to confound. pero Dios ha escogido a lo menor de este mundo para confundir a los sabios. So there's going to have to be some creative work. Así que va a tener Dios que hacer una obra creativa. The Lord is calling us out of Egypt. El Señor nos ha llamado a salir de Egipto. He was called out of Egypt. Y Jesús fue llamado a salir de The Egipto. Lord was called a priest. Al Señor se le llamó un sacerdote. Hebrews 5:6. Hebreos 5:6. We are called priests. Nosotros también somos llamados Revelation sacerdotes. chapter 1, Apocalipsis 1, 5 and 6. 5 y 6. Revelation 5:10. Apocalipsis 5:10. Jesus Christ was called a king, a governor. A Jesús se le llamó rey. Matthew chapter 2:11 says, "Where is he born king of the Jews?" Mateo 2:11 dice que ha nacido el rey de los judíos. And all the haters of Jesus Christ, like it or not, he was crucified as king of the Jews. Y todos los que odiaban a Jesús, les gustara o no, Jesús fue crucificado con un letrero que decía Rey de los judíos. They tried to get Pontius Pilate to tear the sign down. Y trataron de que Poncio Pilato quitara ese letrero. Pontius Pilate said, Pero Poncio Pilato dijo, "What I have written, I have written." lo que yo escribí, lo escribí y ahí se queda. God used an ungodly man to declare king of the Jews. Dios usó a un hombre impío para declarar que Jesús era el rey de los judíos. Jesus Christ was called in Luke 11, Luke 2:11, Jesús fue llamado en Lucas 2:11 as Savior. el Salvador. And it goes on Y continúa, and on. y más y más. Matthew chapter 1:21. Mateo 1:21. His name shall be called Jesus. Su nombre será Jesús, He will save his people from their sin. porque Él va a salvar a su pueblo del pecado. We, if we're honest, Si somos sinceros, struggle at times in the call of God. a veces tenemos luchas con el llamado de We Dios. don't always know our timing. We don't always know what exactly we're to do. We have many things that we struggle with. No siempre sabemos cuál es el momento preciso, no siempre sabemos qué may qué tenemos que overwhelm you. hacer y tenemos problemas. But listen to this. Quiero que escuchen esto. He had all of the callings. Jesús tuvo todos los llamados Function all at one time. y funcionó en todos al mismo He knows tiempo. exactly how to help you. Él sabe exactamente cómo ayudarte. Ephesians chapter 4. Ephesians 4, Efesios 4, verse 8, versículo 8, verse 11. versículo 11. He ascended on high. Él ascendió a lo alto He gave gifts to men. y dio dones a los hombres. Isaiah 68:18. Isaías 68, Even to the 18. rebellious. Aún a los rebeldes. He gave gifts to men. Le dio dones a los hombres. Verse 11. Versículo And he gave 11. some apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Apóstoles, profetas, maestros, pastores. He had all of those callings. Él tuvo todos esos llamados. Hebrews chapter 3, verse 1, he was an apostle. Hebreos 3:1. Él fue apóstol. Luke chapter 24, verse 19, he was a prophet. Lucas 24:19. Él fue profeta. It's also in Deuteronomy 18:18. También en Deuteronomio 18:18. He was a teacher sent from God. Él fue un maestro enviado por Dios. John chapter 3, 1 through 3. Juan 3, del 1 al 3. He was an evangelist. Fue evangelista. John chapter 4. Juan 4. But also in Isaiah 52:11. Pero también en Isaías How 52:11. beautiful are the feet of them that bring good news. Qué hermosos son los pies del mensajero que trae buenas nuevas. Can you praise God today? Puedes alabar tú al That Señor whatever hoy. you're called to, Que cualquier even cosa deacon, even a la elder, que tú hayas sido even llamado, servant, He knows your call. diácono, siervo, Él conoce He tu was with the llamado. Father and did all the creation before. Porque Él estaba con el Padre And e he's hizo still toda la creación. Creator God. Y aún hoy Él sigue siendo Oh, un let's Dios praise creador. God. Alabemos al John Señor. chapter 10, verse 11. He is the good shepherd. Juan 10:11, Él es el buen pastor. I want to encourage you. Y quiero animarlos. We need to appreciate the pastoral ministry.
Tenemos que apreciar el ministerio pastoral. He didn't say, I am the good apostle. Él no dijo yo soy el buen He apóstol. didn't say, I'm the good teacher. No dijo soy el buen He maestro. didn't say, I'm the good prophet. No dijo soy el buen profeta. He did not say, I'm the good evangelist. No dijo soy el buen But he evangelista. did say, Pero lo que sí dijo I am the good shepherd. fue yo soy el buen How do sheep pastor. learn the voice of the Lord? ¿Cómo aprenden las ovejas la voz del I Señor? know, brother, through the prophets. Pues por los profetas. Yes and no. Sí y no. The Bible says the sheep hear the voice of the shepherd. The shepherd ministry helps people hear the voice. Porque la Amen. Biblia dice que las ovejas escuchan la Enough voz said. de su pastor. He had specific calls, Él tiene llamados and específicos God will specifically give you things to do. y Dios específicamente te va a asignar cosas para que tú hagas. But never forget, Pero nunca olvides it's His call, que es el llamado de and it Él. has character as well as it has ministry. Y esto tiene carácter y ministerio. Paul said, I want to finish my course Pablo dijo, yo quiero terminar mi carrera and the ministry. y el The ministerio. course is the path of God, the will of God. El camino es la voluntad de Dios. You can do the will of God and may not necessarily be in, quote, the fivefold ministry. Puedes tú hacer la voluntad de Dios sin estar, entre comillas, en el ministerio quíntuple. Change your thinking today. Así que cambia tu forma de 2 pensar Timothy hoy. 1:9 says you were saved and you were called Segunda de Timoteo 1:9 dice que ha sido according to His grace and llamado purpose. conforme a su gracia y su propósito. We need to know the call of God. Necesitamos conocer el llamado de In Dios. the call of God, Porque en su llamado, to make sure that I get this across, y para asegurarme de que entiendan esto, He calls you, Él te llama. and it's not one time. Y no solo te llama una vez. I've heard the Lord call me and call me. Yo he escuchado el llamado de Dios una y It's otra like vez. Samuel in 1 Samuel chapter 3. Es como Samuel en 1 Samuel 4 3. times the Lord called Samuel till he could respond. 4 veces el Señor llamó a Samuel antes de que Knowing respondiera. the call of God Ahora, si conoces el llamado in de Dios ministry and in other areas. en el ministerio y en otras I've had Him áreas, say to me, a veces el Señor me ha dicho, when I was really pushing to get more out of my job, cuando yo realmente estaba presionando para trabajar mejor, what do you want? ¿qué quieres? Me dijo. A career or a calling? ¿Una carrera o un llamado? I know how important it is what He just said. Yo sé cuán importante es lo que dijo. In my heart and in my training, I know I could do more. En mi corazón y en mi entrenamiento, yo sé que puedo I hacer can más. rationalize. I make more money. I could give more to the work of the Lord. Yada, 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 yada. Puedo trabajar más, tener más dinero y hacer más obra del Señor y más y más y más. You want a calling ¿Quieres tú un llamado or do you want a career? o quieres una carrera? Research has occurred on this for people that are getting to the end of their life. Los estudios han demostrado que las personas que están acercándose al fin de su vida, It was not done by Christians. It was done no, by the y este universities in estudio America. no fue hecho por cristianos, sino por universidades en los Estados Unidos. And they asked people at the end of their days, Y cuando ya estaban a punto de terminar if you sus had it días, to do over, les preguntaban, si tú tuvieras que hacer todo otra vez, what would you do? ¿qué harías? Change your job? ¿Cambiar tu trabajo? Do a different hobby? ¿Tener otro hobby? Change your career? ¿Cambiar tu carrera? Calling. Llamado. In the majority, Y la mayoría people said, de la gente dijo, I knew I was called to do something, yo sabía que había sido llamado a hacer algo and I never did it. y nunca lo hice. If I had it to do over, Si tuviera que hacer todo de nuevo, I would not look for a different job, different career, different hobby. I would look to fulfill calling. yo no buscaría tener otro trabajo, otra carrera. Yo lo que buscaría es cumplir con mi llamado. Let me say it again. Déjenme decirlo otra Jeremiah vez. said, Jeremías dijo, I found your word. encontré tu palabra It was such a joy to me y fue de tal gozo para because mí, I am called by your name. porque yo he sido llamado por tu nombre, Tenderly and mercifully, suave y con mucha misericordia. Jesus is calling. Jesús está llamando. Don't wait till the end of your day No esperes a que termine tu vida and say, oh, if I only follow the calling. y para decir, ay, si yo hubiera seguido mi llamado. It goes on further. Y esto sigue. People forget this. Y a la gente se le In olvida. Mark chapter 3, En Marcos 3, verse 13 to 14, de los versículos and 15, 13 al 15, Jesus calls his disciples to himself. Jesús llama a los discípulos Your first calling is always to God, y not to man.
Tu primer llamado siempre es para que vayas con Dios, no con los hombres. And you shall receive power after the Holy Spirit comes upon you. Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre And you ustedes. shall be witnesses unto me. Y serán mis testigos. The call of God, that was Acts 1:8. El llamado de Dios en The Hechos call of God 1:8. is first to Him. El llamado de He Dios calls you unto Himself. es primero hacia Él, para estar con Él. And then He gives you enablement Y después Él te capacita to go and preach, to cast out devils, and to heal. para ir a predicar, a echar demonios y a sanar. You that are called in the fivefold ministry, especially evangelists. Tú que has sido llamado al ministerio quíntuple, Let's praise God especialmente tonight. los evangelistas. That we can learn these patterns in the scriptures. Debemos aprender estos patrones I'm en la feeling called escritura. by the Lord. Yo siento el llamado del What are you Señor. doing? They'll say. ¿Qué estás haciendo? Te van a I'm spending decir. time with Him. Pues yo estoy pasando I tiempo thought you con were Dios. called by God. Bueno, yo pensé que Dios te había llamado. I am. Pues Haven't you read sí, the Bible? sí me llamó. ¿No has leído 1 la Biblia? Corinthians 1:9. I'm called to fellowship with Him first. Primera de Corintios 1:9. Yo he sido llamado para tener una relación con Él primeramente. In that, Y allí He starts working on your life. Él comienza a trabajar en tu vida. Isaiah chapter 49, 1 and 2. Isaías 49:1 y 2. He starts polishing the shaft of your life. Él va a comenzar a pulir la vara en tu vida. Because He's going to make you an arrow. Porque Él va a hacer de ti una flecha. And no matter how sharp the arrowhead is, Y no importa cuánto filo tenga la punta de la flecha. He calls it as a sword in Isaiah 49, 1 and 2. En Isaías 49:1 y 2. The sword is in Hebrews 4:12. It's the word of God, quick and powerful, sharper than any two-edged sword. La espada es como la que dice en Hebreos, la espada que es de doble filo, que es su palabra afilada, que penetra hasta lo más Like He said profundo. for Jeremiah in chapter 1, 1 through 9. Como dijo en Jeremías, He capítulo puts His word in your 1 mouth and in your heart. del 4 al 9, Él pone But your su life, your boca character has to be polished by the Lord. en tu boca y en tu corazón, pero tu vida debe ser You'll check up pulida and see por many a Dios. minister that upset you, that hurt you, and it goes back to the shaft. They were not polished by the living God. Si tú te fijas, los ministros que a ti te han herido, cuando uno mira hacia atrás, el problema fue que su vida, que la vara de su flecha no fue debidamente pulida por Paul Dios. said, after I've preached to others, I'm very careful to check down my life. Pablo dijo que después de haber predicado a otros, yo debo tener mucho cuidado con mi vida. ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? He puts His word in your mouth and puts His word in your heart. Él pone su palabra en tu boca y en tu A corazón. lot of that happened up here in the growth process. Y mucho de eso le sucedió a Jesús Now cuando He's estaba working a specific call inside of you. creciendo, y lo hace con nosotros, pero ahora Él pone And we get una confused obra because why is God working on me like this? específica, y a veces nos confundimos. ¿Por qué Dios está haciendo lo que está haciendo en mí? Come, Jeremiah. Ven, I Jeremías, want to show you something. quiero mostrarte algo. Jeremiah 18, 2 and 3. Jeremías 18, 2 y Go down 3. to the potter's wheel. Ve a la casa del alfarero. There the potter's doing a work. Allí el alfarero está A new trabajando, está haciendo una obra And he's nueva crushing the vessel already made and making it into a new vessel. y está destruyendo la vasija que había hecho y la está haciendo nueva otra In vez. Isaiah 41 verse 15, he said he's going to make a new sharp threshing instrument. En Isaías 41:15 dice que Él va a hacer instrumentos de labranza nuevos. Jesus could have started at 12. Jesús pudo haber comenzado a los 12 God was años, making him a polished arrow. pero Dios estaba Shaft haciendo and de él arrow. una flecha pulida, que su vara estuviera bien pulida. And then Y luego, the ouch. He puts you in a quiver. entonces viene lo que duele, porque viene Él y como flecha te pone en su aljaba And you're hidden. y allí estás escondido. For some, it's a long time. For others, it's short. Y para algunos es mucho tiempo, para otros es menos. For Jesus, Para Jesús, tick, tick, tick. 18 years. 18 años. Apostle of all apostles. El apóstol de Prophet of all apóstoles, el profeta de Teacher of all profetas, teachers, el maestro de shepherd, maestros, chief shepherd, el jefe de los pastores, evangelist of all evangelists, el evangelista servant de of all evangelistas, el very high mejor priest of siervo, God, el sumo sacerdote de Dios, had to wait patiently on the Lord.
tuvo que esperar pacientemente en el Señor. David waited in the wilderness over 13 years. David tuvo que esperar en el 11 to desierto 13 years. más de 13 años. God is putting grace and strength. Y Dios allí pone gracia y fortaleza. God says in Isaiah 51:16, He puts you in the palm of His hands and works a foundation and plants the heavens. En Isaías 51:15 dice que Él te tiene en la palma de tu mano y ahí trabaja en ti. Many fail. Pero muchos fracasan Don't aquí. make it flowery. Many are called, few are chosen. No le pongas adornos. Muchos son llamados, pocos escogidos. Few qualified. Y menos califican. Why? ¿Por qué? They don't understand the ways of God. Porque no entienden los caminos de Dios. I have worked now for 39 years, Yo ahora ya llevo trabajando ya 39 años and it is getting very grievous. y se está poniendo Struggling. y esto se está poniendo cada vez más difícil, con más lucha. Tick, 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 tick. Jesus Christ at 30 years old, Luke chapter 30. Jesucristo a los 30 años, Lucas 30. He was prepared by the Father. Él fue preparado por su Padre. He graciously and calmly puts down his apron. Él con mucha calma se quita su delantal de trabajo. He'd been a carpenter, Él había sido un carpintero, well trained by the Lord. muy bien entrenado por el Señor. 12 years old, he did a wonderful thing. 12 años, había hecho algo maravilloso a los 12 He años. walks to the water baptism. Y entonces viene y se va a bautizar en agua. As soon as John sees him, he said, I have need to be baptized of you. Y en cuanto Juan lo ve, le dice, no, yo necesito que tú me bautices. Jesus said, suffer it to be so that we may fulfill all righteousness. Pero Jesús le dice, no, tenemos que hacer esto para cumplir toda justicia. Brothers and sisters, Hermanos, I don't need any argument of whether I need baptism or not. yo no necesito ningún argumento de si necesito bautizarme o no. Jesus did it. Jesús lo hizo That's enough for me. y eso me basta. My liberal professors in a secular school said, Mis profesores liberales en una escuela secular me dijeron, ha ha, Jonah, who believes a story, a fairy tale like that? ay, ¿y quién cree una historia, un cuento de hadas como ese? I said, Jesus did, and that's good enough for me. Yo les dije, pues Jesús lo hizo y eso es suficiente para mí. How do I know to say that? ¿Y cómo noté eso? That's what Billy Graham said. Eso fue lo que dijo Billy If Graham. it's good enough for Jesus, it's good enough for me. Can you praise Si God Jesús today? lo hizo, yo lo tengo que hacer. ¿Cuántos pueden The alabar al heavens Señor? opened up. Y el cielo se abrió. The manifestation of the Lord occurred. Y entonces hubo una Wonderful manifestación del blessings occurred at Señor. baptism. Y entonces hubo palabras de Because bendición en Jesus el was made bautismo. by Him. Porque Jesús fue hecho por Él. I want to tell you something very quickly. Y quiero decirles algo In rápido. Isaiah 43, En Isaías 43, verse 1, verse vers- 7, verse 15, versículo 1, 7 y 15. I will create you, Jacob. Yo te voy a crear, He's already Jacob. there. Él ya está ahí. What is God saying? ¿Qué está diciendo Dios? I will form you, Yo te voy a I formar. will make you. Yo te voy a hacer. And he repeats it. Y lo vuelve a And repetir. then he says in 15, I am creator God. Y luego en el versículo 15 dice, yo soy el Dios This creador. is a supernatural call. Este es un llamado sobrenatural. And we need the creative hand of the Lord to help us to come into that call. Y necesitamos el poder creador de Dios para And he ayudarnos creates a in you entrar en ese in the call llamado. of God. Y Él crea en ti ese llamado de Dios. It's confirmed over there in Isaiah chapter 41. Y está allí confirmado en He's Isaías going to make a new sharp threshing instrument. 41. Él Verse va a hacer 15. de ti un nuevo instrumento de He's labranza. going to open up all these water types. Y Él va a abrir también todos estos tipos. They're types of the ministry. Hay tipos del The ministerio. rivers on high. Los ríos en las Prophet. alturas, profeta. The fountain flowing up, La evangelist, fuente que fluye, etc., etc. evangelista, And then he says, and etcétera. I'm going to plant. Y luego dice, yo voy a And we are the sembrar. trees of the righteous. We are trees of righteousness, the planting of the Lord. Y nosotros somos árboles de justicia, plantío de Jehová. Confirmed in Isaiah chapter 61, verse 3 and onward. Confirmado en Isaías 61 de los versículos 3 en adelante. And then he says in verse 20, Y luego dice en el versículo 20, because he has created it. porque Él lo ha creado. We try to do the work of the Lord Tratamos de hacer la obra de Dios without the miraculous side.
sin el lado milagroso. It can't be done like that. Y no se puede hacer así. We were born again. Nacimos de nuevo, That's a miracle. eso es un milagro. And we're going to experience hands of the Lord upon us. Y vamos a experimentar la mano de Dios sobre nuestra vida. The Bible says in Isaiah 66:14, the good hand of the Lord was upon his servants. La Biblia dice en Isaías hand of the Lord was on his 66:14 que la mano de Jehová está sobre sus siervos. What kind of hands are making you? ¿Qué tipo de manos son las que te están haciendo a The ti? Bible says you're being fearfully and wonderfully made. La Biblia dice que tú has sido hecho en una forma maravillosa, Nail-pierced hands con manos traspasadas por clavos, that knows all of our struggles. que conocen todas nuestras luchas, Tempted in every way that we are tempted. que fue tentado en todo lo que nosotros somos tentados. Padre, This brother needs a unique area of gifting. este hermano necesita un don específico para esta área. Why do you say, son? ¿Y por qué lo dices, hijo? Because they need to keep being encouraged. Porque necesita estar animado. And by us flowing that gift through them, Y si él puede fluir en esos dones, it'll encourage them as well as the people. eso los va a animar a ellos y también a otras The personas. call of God is to help you as well as to be used to help others. El llamado de Dios es para ayudarte a ti, para que también tú puedas ayudar a otros. I'm called. Yo soy llamado, You have to be instructed. tienes que ser instruido. Jesus was taught the Word of God. A Jesús se le enseñó la palabra de Dios. Isaiah 54, verse 13. Isaías 54:13, John chapter 6:45, Juan etc., 6:45, etc. etcétera. God wants to teach you. Dios quiere enseñarte. Will you cherish it? Lo vas a apreciar y lo vas a atesorar. We want to be people taught of the Lord. Queremos ser un pueblo enseñado por He'll Dios. teach you in the call of God. Él te quiere enseñar en tu llamado. When I went to Bible school, Cuando yo fui al instituto I bíblico, didn't know everything about the call of God. yo no sabía todo del llamado de Dios, But I had a Bible like this. pero tenía una Biblia como esta. There were at least 7 to 10 verses in the Bible Hay por lo menos de 7 a 10 versículos that had unique dates on them. que tienen fechas When the específicas. Lord specifically taught me what He called me to do. Cuando el Señor específicamente me enseñó a qué me había llamado. And I'm no one different from you. Y yo no soy distinto a ustedes. But I knew the value as a chemist to learn chemistry very well. Pero yo sabía que debía valorar mi carrera de química, debía estudiar bien y prepararme bien. And I did not want to be in the ministry Y yo no quería estar en el without being ministerio well taught of the Lord. sin haber sido enseñado bien por el Señor. I was under a mentor for 36 years. Durante 36 años estuve bajo un mentor And that's just one mentor. y les estoy hablando solo de uno de ellos. I've had several Tuve muchos because I wanted to be taught of God. porque yo quería ser enseñado por Dios. When I tell you Isaiah 43:4 that He will give men for your life, Cuando yo les hablo de Isaías 43:4 de que Él nos va a dar hombres para nuestra I'm not vida, speaking theology. no estoy hablando teología. I'm speaking exactly what He did in answer to a cry. Estoy hablando de exactamente lo que Él I hizo wanna como be taught of respuesta you. a un clamor. I don't want to make a bunch of mistakes, Yo no quiero cometer muchos errores misrepresent you. y no quiero representar mal al Señor. We go on. Y vamos a By continuar. the way, A propósito, Ezekiel chapter 3, 1 through 3. Ezequiel 3 del 1 al Eat 3. the word of God. Come la palabra That de means you Dios. really get into it. You study it, you look at it, you read it. Tienes You que meditate on it, you write it. meterte verdaderamente en su palabra, estudiarla, escribirla, memorizarla, meditarla. If you think Ezekiel did that, what do you think Jesus Christ did? Si Ezequiel hizo eso, ¿qué crees Let's see. que hizo Jesús? He came out of the wilderness. Él salió del desierto. He goes into his own city. I'm over there in Luke chapter 4. Luke chapter 4, verse 18. Lucas 4:18. He goes into the city. He goes into the synagogue. Él sale del desierto y va a la sinagoga. They hand him the scroll of Isaiah. Y entonces le dan el libro, el rollo There's de no chapters, Isaías. there's no verses in there. Ahí no hay capítulos, no hay This is a versículos. man that's a carpenter. Este es un carpintero, Or is he? ¿o no? He unrolls the scroll. Y desenrolla el He rollo knows exactly where to go. y sabe exactamente qué How could that leer. be? ¿Y cómo puede He ser? was taught of the Lord.
porque el Señor le He enseñó. knew exactly what was happening in his ministry. Él sabía exactamente qué estaba He pasando began to read en su ministerio Isaiah 61, 1 through 3. y comenzó a leer Isaías This is the 61 equipping of the del Lord. 1 al 3. This is what Así happened nos equipa el Señor. when he was Esto baptized es in lo the que water. sucedió cuando Él fue bautizado en el agua and then baptized in the Holy y Spirit. luego bautizado en el Espíritu The Spirit Santo. came down like a dove. El Espíritu Santo descendió como una paloma. John 3:34. Juan 3:34. He received the Spirit without measure. Él recibió el Espíritu sin medida. Isaiah chapter 11, 2. Isaías 11:2. The Spirit of the Lord shall rest upon him. El Espíritu de Jehová descansará The sobre Spirit él, of wisdom and understanding. de entendimiento y de sabiduría, The Spirit of counsel and the Spirit of might. el Espíritu de consejo y de poder, The Spirit of knowledge, which is the knowledge of God. el Espíritu de conocimiento de And the Dios fear of the Lord. y el temor de Jehová. He had all given to him for his obedience unto his Father. Todo le fue dado porque fue The obediente a voice su came out of Padre. heaven saying, "This is my son who Y I'm well entonces vino pleased." una voz del cielo que dijo, este es mi hijo en quien tengo Many contentamiento. people know things about the call of God. Muchas personas conocen de su But llamado de very few will Dios, know there's a thing called being approved by God. pero pocos saben que existe esto de ser aprobado por Acts Dios. chapter 2:22, Jesus was a man approved by God. Hechos 2:22, Jesús fue aprobado por Dios. In Luke chapter 3, starting in verse 30. En Lucas 3, comenzando en el Matthew 30, chapter 17. Mateo 17, This is my beloved son in whom I'm well pleased. este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. You've heard a lot from Matthew chapter 17, 14. Has escuchado mucho de Mateo That there's 17, called, chosen, and 14, faithful. los llamados, escogidos y But I'm fieles. telling you, there's some more to that. Pero yo les digo que hay más. Approval is what you must go for. Aprobación, eso debes Oh, buscar. praise God today. Alabado sea el Whom Señor, He calls, He will equip. porque a quien Dios llama, Él He lo will va give you a the grace for the equipar. ministry He's called you to. Él te va a dar la gracia para el He will give ministerio you al que te ha instruction in your llamado ministry. y te va a dar instrucción en tu He will give ministerio people for your lives to help y you va a in the poner ministry. personas en tu vida para que te He will ayuden en tu make ministerio. you. He will teach Él you. te va a hacer, te va a enseñar He will make Himself known to you in y a se va a dar a personal way. conocer a ti en una forma personal. Isaiah chapter 6. Isaías 6, Matthew chapter 16. Mateo 16. Thou art the Christ, the Son of the living God. He Blessed art aquí thou, Simon el- Bar-Jonah. He aquí Jesucristo, el Hijo de Dios. Blessed is the man or the woman that has had the Lord reveal who He is to them. Bienaventurado aquel a quien el Señor le ha revelado quién es Jesús. You've called me as a shepherd. Tú me has llamado como pastor I want to follow after you. y yo quiero seguirte. Show me who you are. Muéstrame quién Show me eres. how to walk through the door. Muéstrame cómo pasar por la Show me how puerta. to serve you with all my heart. Muéstrame cómo servirte con In this todo mi capacity corazón, con todas mis or any other capacidades area. y en muchas otras áreas. Equipped by Him. Acts Equipados chapter 10, verse por 38. Él. Hechos How 10:38. God anointed Jesus Christ with the Holy Spirit, La forma en que Dios ungió al Señor And with Jesucristo con power. el Espíritu Santo y con poder. who went about doing good. Quien fue por todos lados haciendo el bien. How good the Lord is. Cuán bueno es el Señor. That He would never ask you to do Porque Él nunca te va a pedir que hagas algo what He would not do. que Él no haría. Be the good Samaritan. Tienes que ser el buen samaritano. Luke chapter 10. Lucas 10. Why? ¿Por qué? Because that's what I am. Porque a ese soy yo. Be a servant. Tienes que ser un siervo. John chapter 13. Juan 13. Why? ¿Por qué? Because I'm a servant. Porque yo soy He will siervo. never ask you to do. Él nunca te va a pedir que hagas. You know, I really respect a boss Saben, yo respeto that verdaderamente a will un roll up their jefe sleeves and endeavor to do what I do. que se arremanga y que está dispuesto a hacer lo que yo hago. And I have very little respect for those who just talk and have no idea what the real work Y really no is. respeto a esos que solo hablan y no tienen ni idea de en qué consiste el trabajo. Jesus Christ is not like that. Jesús no es así. He knows exactly what to do and He will do it. Él sabe exactamente qué hacer y lo va a hacer, But He wants us to do it with Him. pero quiere que nosotros lo hagamos con Él. In the call of God, En el llamado de Dios there must be a qualification, debemos calificar, A cumplir con chosen. requisitos. a choosing. Many are called, few are chosen. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. But you can have grace to be chosen. Tienes que tener gracia para ser escogido. Jesus Christ in Matthew 4, Luke 4 went through temptation.
En Lucas 4 y Marcos 4, Jesús pasó por una tentación That was qualification. y esto lo calificó. The Bible says in Isaiah 48 verse 10, for the Lord Jesus, La Biblia dice en Isaías 48:10 del Señor Jesucristo He chooses you in the furnace of affliction. que Él nos escoge en el horno de la aflicción. He was so pleased with Shadrach, Meshach, and Abednego Al Señor le agradó tanto la vida de Sadrach, that Mesach y in their Abednego furnace He came down Himself. que cuando ellos fueron metidos al horno, But the Lord Jesús has promised. mismo entró allí con ellos. In Isaiah 51, Y el Señor nos ha prometido en Isaías I will help 51, yo te voy a I will not ayudar, forsake you. yo no te voy a I will abandonar, uphold you with the right hand of my righteousness. yo te voy a sostener con la When you go diestra de mi through the water, you will justicia. not drown. Y cuando pases por el agua When no you te go through vas the a fire, ahogar. you will not burn. Y cuando pases por el For fuego no I te am vas a with quemar, you. porque yo estoy He contigo. literally helps us to qualify. Literalmente Él nos ayuda a calificar. What a God we serve. Servimos a un Dios maravilloso. Okay, Peter, you kind of messed this up. Bueno, Pedro, hoy sí la arruinaste. 3 times. 3 veces. I don't know him. Yo no lo conozco. I don't know him. No lo conozco. I said I don't know him. Ya les dije que yo no lo conozco. Jesus looked Y Jesús lo vio in the middle of his trial. en medio de su prueba. With disdain? ¿Con desprecio? No. No. As the loving shepherd. Como un pastor que ama. He'd already told Peter. Ya le dije, Pedro, Satan wants to sift you like wheat. Satanás quiere zarandearte como But a I trigo, have prayed for you pero yo he orado por that your ti faith fail not. para que tu fe no And when you're falte. converted, Y cuando te that's the conviertas, power of a prophet. ahí está el poder de un profeta. When you're converted, Cuando te conviertas, strengthen your brothers. fortalece a tus hermanos. And here's the Lord with a look of restoration. Y aquí está el Señor viendo la Carrying all the restauración, sicknesses and all the sins. cargando todas las debilidades, todos los pecados. Then he appears in John 21. Y luego aparece en Juan 21. It's amazing how God helps us to qualify. Y es increíble cómo el Señor nos ayuda a que You have to do califiquemos. this. Tienes que hacer esto, But I'll help you to do it. pero yo te voy a ayudar. That's what he says. Eso es lo que Él I dice. will help you. Yo te I will voy a help you. He ayudar, says it te again and voy again a ayudar. Lo in dice Isaiah una 41. y otra vez en Isaías 41. Peter, Pedro, do you love me? ¿me amas? Well, do you? ¿Me amas? I love you as a brother. Te amo como hermano. What's he doing? ¿Qué está haciendo? He's an apostle. Es un apóstol. An apostle cares about the foundation. Y al apóstol le interesa el fundamento. This man is messed up by his confession. Este hombre ya lo arruinó todo por lo que dijo. Hebrews 3:1. Hebreos 3:1. He's the high priest and apostle of our confession. Él es el sumo sacerdote y el apóstol de nuestra confesión. There's something about what we say and what he can do in our life by what we say. Hay algo en lo que nosotros decimos y lo que Él puede hacer en nuestra vida por lo que decimos. He's negating Peter's negative, wrong confession. He's destroying it. Él está destruyendo esa confesión errónea y mala que hizo Pedro. For this purpose was the Son of Man manifest, Porque por este propósito fue manifestado el Hijo that de he would Dios destroy all the works of the devil. para destruir todas las obras de las tinieblas. 1 John chapter 3:8. Primera de Juan 3:8. What's he have to do? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Peter's not going to be able to stand to strengthen the brothers if he's got this wrong thing working inside of him. Pedro no va a poder levantarse y fortalecer a sus hermanos si tiene todo esto que está dentro de él que es malo. So let me get right to the heart with Peter. Así que vamos a llegar al corazón de Pedro. Do you love me? ¿Me amas? I love you as a brother. Te amo como hermano, Señor. Feed my sheep. Alimenta mis ovejas. Do you love me? ¿Me amas? You're embarrassing me, Lord. Hoy sí me estás avergonzando, Señor. He doesn't know what the Lord is doing. Él no sabe lo que el Señor está The haciendo. great apostle is working. Un gran apóstol You have está 10,000 siendo teachers. obrado. 10,000 Paul said. maestros tienes, But you only have a few apostles. pero solo tiene Apostle unos will get down pocos where you live in the ugly. apóstoles. El apóstol se va a bajar ahí donde tú When estás. your feet in the miry clay, Cuando- Psalms 40. Cuando tus pies están allí en el You will lodo work and work cenagoso, to get your feet on the rock. Él va a trabajar para poner tus pies sobre la roca. Thank God for the apostles. Gracias al Señor por los Jesus apóstoles. Christ is the apostle of all apostles. Porque Jesucristo es el apóstol And de sometimes in your apóstoles. Y a veces en tu vida, He wants to strengthen you in your very foundation. Él quiere fortalecer
tu fundamento. Ephesians chapter 3, Efesios 3, Colossians chapter 2. Colosenses It's a 2. foundation of love and it's a foundation of faith. Ahí está el fundamento del amor y el fundamento de There la are other fe. things, but those suffice for tonight. Hay otras cosas, pero esto es suficiente para esta He's noche. working in faith because faith has a voice, a confession, Él está trabajando en la fe porque la fe tiene una voz, una confesión, and he's working in love, y Él está trabajando en amor and he's working in action. y también está trabajando en la acción. Sometimes servants get the quits. A, The quits, they want to stop. a veces los siervos quieren rendirse Take y my life. I ya don't no want to live seguir. anymore. Toma mi vida, yo ya no quiero vivir. My name is Elisha. Yo me llamo Elías. Really? ¿De veras? I have not bowed the knee to Baal. Porque yo he sido el único que no he doblado rodillas delante de Baal. There's some wrong confessions there. Esa no es una confesión The Lord correcta. doesn't hammer him. Pero el Señor no lo aplasta He loves. porque lo ama. He talks to him so gentle. Y entonces le habla con dulzura. Not an earthquake, not a fire, but a still small voice. No con un terremoto, no en el fuego, sino con la voz del silbo apacible. Elisha, Elías, go out and anoint the next prophet. ve y unge al siguiente profeta. Go anoint this king and this king. Ve y unge a este rey, ve y unge a aquel rey. What this one doesn't do, the next one will do. What they don't do, the next one will do. Porque el que no haga, lo que no haga este rey, el siguiente lo va a hacer. Y lo que él no haga, los otros lo van a hacer. That spirit of Jezebel, Ese espíritu de Jezabel, not stated, but it's really the spirit of the devil himself, no lo dice, pero es en sí el espíritu del diablo mismo, which caused you to have a problem. que ha causado tus problemas By the anointing. por la unción que tienes. Isaiah 10, verse 27. Isaías 10, 27. By the anointing, the yoke will be destroyed. Por la unción ese yugo va a ser The spirit destruido. of fear that's coming against you, I'm going to destroy by the anointing. Ese espíritu de temor que viene sobre ti, yo lo voy a destruir por la unción. Listen how calm he is and how he talks to him. Escuchen con cuánta calma le habla a él. By the way, A propósito, I have 7,000 people that have not bowed the knee to Baal. hay 7,000 otros que tampoco han doblado sus rodillas delante de Baal. And you know what he's going to find out? ¿Y saben cómo lo va a descubrir? God has given him a young man named Elisha, Porque Dios le ha dado a un joven llamado Eliseo. and this man has as much dedication as Elijah and maybe a little bit more. Y este Eliseo tiene más dedicación que Elías. It's amazing how God corrects in the love of God. Corrects in the love of God. Es increíble cómo el Señor corrige en su amor. The Lord calls a man into apostolic ministry and he tears his life apart. El Señor llama a un hombre al ministerio apostólico y despedaza su vida. And puts it back together again. Y luego la vuelve a hacer bien. And they have a great, great love. Y tiene un gran amor. Look how Peter, Miren cómo Pedro, with the restoration ministry of Jesus, con ese ministerio de restauración de Jesús, restored John Mark. restauró a Juan Marcos. The Lord is going to do a new thing. El Señor va a hacer algo nuevo. The church will not be without all the ministry in this day. Y en estos días la iglesia va a tener todos Man los is not doing ministerios. that. God is doing that. Y el hombre no es quien lo va a hacer, es Dios quien lo va a hacer. You will tell an apostle, Y they have the marks of Christ in their life. vas a poder reconocer a un apóstol, porque el apóstol tiene las marcas de Cristo en su And they vida. espouse you, they marry you to one, to Jesus Christ. Y porque Él te agarra y te desposa con el Señor Jesucristo. In the call of God, En el llamado de Dios it's very important es muy as you importante go through that process. que cuando uno pasa por el And it may proceso cycle back around again. y ese ciclo lo vuelve a uno al It may principio, be short for one, longer for another. este and so proceso years. puede ser corto para algunos, But those largo para principles will otros, be there. pero los you'll be able principios to discern. están ahí y tú vas a poder discernirlos. There will come a day Pero vendrá el día where God will send you. en que el Señor te va a And whom God enviar, sends, y a aquel a quien 1 Dios Corinthians 9, envía, 1 Corintios He 9, will provide for you. Él va a proveer. Send yourself, Si te vas, si te Jonah. envías a ti mismo, Jonás, you'll pay your own fare. vas a pagar tu ticket. Whom God sends, Pero- God will sustain. Si Dios te envía, Dios te va a sostener. What a blessing. Qué bendición.
And now he asks us. Y entonces el Señor nos pregunta. He was faithful. He was faithful. Él fue fiel. Proverbs 20, a faithful man who can find. Proverbios 20. ¿Quién hallará a un hombre Young fiel? people want the glamour. They want all kinds of action, Los jóvenes quieren el glamour, quieren Not la all of them. acción. Bueno, no todos, but many. pero muchos. God wants a faithful man or woman. Dios quiere hombres y mujeres fieles. Ruth was faithful, Ruth fue fiel. and she's in the lineage of Jesus even though she's a Moabite. Y él está en el linaje de Jesucristo aun cuando era una moabita. Jesus Christ Jesucristo is known for his faithfulness. es conocido por su You fidelidad. can guarantee Tú puedes that garantizar he's going to be faithful to you. que Él va a ser fiel You contigo. can take a great rest tonight in the call Y of God. tú puedes reposar en He el that llamado began the work de in Dios, you porque el que empezó la obra He's en going to ti finish it to the day of Jesus la Christ. va a terminar hasta el día del Señor Jesucristo. Thank you, Lord, Gracias, for Señor, your call. por tu That llamado, I can be a part of his call. que yo pueda ser parte de tu llamado, What Señor. an honor. Este es un gran honor. Recognize when God is working. Reconoce cuando Dios So you está don't get frustrated in trabajando. yourself. Así no estás todo And realize frustrado. it's a lot more. Y te das cuenta de que hay than mucho just going to más preach. que solo ir a predicar. He loves you. Él te ama. He's the Lord of the harvest. Él es el Señor de la I'm cosecha. finishing now. He's the Lord of the harvest. Ya estoy terminando. El Señor de la cosecha. Yeah, I know. Luke chapter 10 says he sends out his laborers. Yo lo sé. En Lucas 10 dice que Él envía a sus labradores. No, No, you don't understand it. no entiendes. Ruth, Ruth, Boaz is an example of the Lord of the harvest. vos es un ejemplo del Señor de la cosecha. And the Lord of the harvest Y el Señor de la cosecha checks up on the workers, revisa y cuida a sus makes trabajadores sure they're fed, y se asegura de que están bien blesses them in the alimentados name of the Lord, y los bendice en el nombre del Señor. and is a very good Lord of the harvest. Y es un buen Señor de la cosecha. You have a great Lord Tú tienes un gran Señor that cares for you in the smallest detail. que se preocupa por ti en los más pequeños detalles. Follow him. Síguelo, Follow him. síguelo, He's calling you, porque Él te está llamando and you'll never be the same. y nunca serás el mismo otra He'll make vez. himself known to you. Él se va a dar a conocer a You'll ti see how faithful he is. y vas a ver cuán fiel es Él. Sometimes A veces he will sit down Él se va a sentar and talk to you personally. y te va a hablar a ti personalmente. Blessed be the name of the Lord. Bendito es el nombre de Jehová.